Hola, ¿cómo están? Con ustedes Julián Amaya. En este momento estamos con el entrenador de la selección de halterofilia de Colombia Juvenil, que nos está representando en el Mundial Juvenil de Jeddah, Arabia Saudita 2021. Sin más preámbulo, paso a presentarles al profe Aimer Orozco, que nos va a contar un poco de su vida y del proceso que se está llevando a cabo con las selecciones en halterofilia. Profe Aimer, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, afortunadamente muy bien aquí en este país. Sí. Nos han recibido y nos ha ido bien. Eso es las dos cosas muy importantes. Que bueno, profe, cuéntenos un poco de quién es Aimer Orozco, qué ha hecho Aimer Orozco, cuánto lleva en el mundo de la halterofilia, de dónde es, de todo. Cuéntenos. Aimer Orozco es una persona de la ciudad de Tuluá Valle, nació en el año 59, o sea que ya son 62 años, de los cuales he dedicado al levantamiento de pesas desde el año 87 como entrenador. En los años 70 fui deportista de pesas en la ciudad de Tuluá. No tuve mayores logros en este deporte, pero por casualidad fui a salir como entrenador. Ahí me quedé, a pesar de que tengo otras profesiones, Sí. me quedé con las pesas y estuve al frente del levantamiento de pesas de la ciudad de Tuluá Valle desde el año 88 hasta el 2016, 2015, y después en el 2016 estuve en Bogotá y regresé a Tuluá en el 2017, pero en el mismo 2017 me fui para Perú hasta el 2020. Ya en el 2020 regresé a Colombia y ahí estoy nuevamente. Bueno, el proceso desde que he realizado, el más notable es el de Diego Salazar y Lady Solís, que son deportistas que formé, lo mismo que Jenny Sinisterra, Ingrid Segura Gran parte de y ellos del Valle, ¿no? sí, son de Tuluá. Ellos, Sí. estos que les estoy nombrando son de Tuluá, los tomé muy niños Sí. y los llevé hasta el nivel mundial. Profe, ese es un buen punto y qué bueno que usted lo menciona, porque casualmente es una de las preguntas que tengo. Pues a raíz de su experiencia como atleta y también ahora como profesor en gran parte de su vida, ¿usted cuál cree que ha sido la fórmula, el secreto de Colombia para estar compitiendo con las potencias mundiales de la halterfilia? Como en todo, el secreto es disciplina, un orden y tener una estructura de plan de trabajo que hemos realizado y gracias a, en realidad en mi país yo pienso que el que desarrolló ese levantamiento de pesas a este nivel fue el profesor Gancho Carusco y ¿Búlgaro? búlgaro, y que hemos seguido trabajando en mi país y ahí están los resultados. Y ya esto no es tanto búlgaro, sino que hemos acondicionado un proceso y una metodología a la propia nosotros de nuestro país, y por eso seguimos teniendo estos resultados. Qué bueno, profe. Agradeciéndole de verdad por todo ese apoyo a los equipos en sus diferentes categorías. Profe, bueno, ya usted me contó que estuvo compitiendo en algún momento, hizo parte del mundo de la halterofilia como atleta. ¿Cómo fue esa experiencia? No, esa experiencia sí no fue muy buena, no, porque O no sea, solo fui amagues. amagues. Fui deportista nada más a nivel departamental y estuve solamente en un campeonato nacional, pero no más. Eh, pero el levantamiento de pesas sí me sirvió a mí, fue para curarme del asma, porque yo era Ah, asmático. Y entonces mi proceso de preparación demoró mucho tiempo, porque en un año tuve que hacer solamente preparación física y mejoramiento de la capacidad pulmonar, que me hizo el levantamiento de pesas a través del el Antonio Ochoa, que fue el entrenador pionero en Tuluá. Él sabía qué pasaba claro. y trabajé un año para poder empezar a levantar pesas como se debía, y ya cuando terminé bachillerato ya me dediqué fue a estudiar, pero en realidad yo no tenía condiciones eh, ni físicas ni natas para este deporte. Solamente empecé a levantar pesas porque habían en mi salón, en el colegio, habían 5 deportistas que sí fueron muy buenos levantadores de pesas de la ciudad de Tuluá y estudiaban conmigo. Entonces Te dijo, ah, vamos, ayudémonos. y fui, pero en realidad como deportista No se destacó mucho. no me destaqué, fui del montón, pero del montón, montón.
pero vea, de profesor ya sí, le dio sí, revancho a la porque vida. en ese sentido sí la parte pedagógica y didáctica sí corre por la sangre de nosotros, Bueno, de mi familia. También soy docente pensionado así. o sea, 30 años de docente y también llevándola a la par con el entrenamiento. No, pues muy bueno. Profe, hablando de temas personales, ¿Aimer Orozco es cascarrabias entrenando? Bastante. Sí. Yo creo que soy Exigente. exigente, bastante cascarrabias Sí. y bien, me doy cuenta de eso, pero eso es lo que nos ha llevado a tener no logros uno de chiripa o de arepazo como llamamos, Sí, sino sí. que han sido constantes los logros que hemos tenido con los deportistas de mi país y sobre todo de Tuluá. No, muy bien. Sí, claramente el Valle es potencia en Colombia, ¿no? Y volviendo al tema de cosas personales, Aimer Orozco, ¿qué música escucha No, cuando eso está sí, relajado, cuando está en su no, casa? relajado o no relajado, escucho mucha música, me Sí. gustan las baladas, los boleros y la salsa. Ah, sí, sí, iba a decir, no me vaya a Y decir que música clásica en Tuluá. no, No, pero se puede. salsa, baladas, boleros, normalmente todos los días escucho. Bien, Y bien, creo que eso ahí alegra el alma un poco, ¿no? sí, claro. Hablando de lo que escucha, de lo que hace, ¿dónde pasa sus días libres? ¿Dónde pasa sus ratos libres usted cuando está fuera de competencia, cuando ya deja un poquito el mundo de la halterofilia al lado? En casa, ¿Sí? sí, normalmente en ¿Tuluá? casa, en Tuluá. O sea, ha sido una persona muy casera, por eso he tenido muchas dificultades hasta con las hijas y la familia, porque a mí no me hace feliz mucho salir, sino estar en la casa y disfrutar de lo que se tiene, eso me hace feliz. Más tranquilidad. Más tranquilidad. Vale. No es que no salga a pasear, sí, pero no, me quedo más bien en la casa Sí. escuchando música y tomando unos guarilaques. Unos blancos del valle es bueno. Ah, sí, del Valle. Sí, Yo entonces, pensé que antioqueño o néctar. no, No. el blanco del valle es bueno. Y sí, Ah, de bueno. vez en cuando se revuelven otros. Pero no, normalmente me gusta quedarme en casa y salir, claro, normal, pero sí. Ah, bueno. ¿Y usted, siendo bayuno, baila o también amagues? Toda la vida. A eso ¿Sí? sí podemos salir a bailar. Aquí que no se puede, o si no, Que no se puede, si no habíamos bailado bastante. Sí, por sí, lo la menos salsa. unita. Normalmente los domingos sí salgo antes de la pandemia. Sí, Me pongo mis zapatos blancos o rojos y mi pantalón negro o blanco y Sí. mi camisa y mi a sombrero. usted se pinta y todo. Sí. Tengo más de 50 sombreros y entonces los domingos pongo uno y me quedo en mi casa, en el kiosco de mi casa o salgo a alguna parte de esas viejotecas de Tuluá y me Sí. gusta en la tarde un rato para Pasar un para rato ahí recuperar tranquilo. energías. No, pues toca, eso hace parte también de la felicidad como ser humano. Sí, claro. Profe, si no fuera halterofilia, ¿a qué otro deporte usted cree que se hubiera dedicado o le hubiera gustado En dedicarse? realidad yo pienso que no me hubiera, si no hubiera pasado ese accidente que me llevaron los muchachos a pesas, yo Sí. pienso que ninguno, porque yo a la edad de 12 años yo no practicaba ningún deporte por mi situación asmática, El asma, claro. que nos prohibían correr, nos prohibían tomar algo frío. Entonces yo cualquier cosa, yo no podía caminar rápido porque me asfixiaba. Claro. Entonces pienso que ningún deporte, cuando estábamos pelados en la cuadra donde se jugaba fútbol, que era destapado y todo eso, Sí. a mí me metían, era pero que de portero, y apenas me iban a patear, yo me abría por un lado. Entonces no, qué seguridad. entonces para fútbol no, ni otro deporte, eso fue que tenía que pasar. Bien, Llegué las allá casualidades de la vida. no, y afortunadamente con el entrenador, Sí. porque él me manda a mí que es que calentar, y la calentada era darle 2 vueltas al estadio, porque era dentro del estadio 12 de octubre en Tuluá, Usted con asma. y a los 20 metros me caí asfixiado y el entrenador fue y me recogió y me dice que qué me pasaba, y yo como a los 20 metros le yo sufro asma, entonces me dijo, no, listo, entonces vuelve mañana. Yo no dije en la casa nada que me había pasado Claro. eso, sino que yo fui y él me puso fue a caminar Relajado. y a abrir los brazos y esto. Y a él es que le debo todo porque él estuvo al año, vine a hacer la tarea que él me puso el primer día, darle 2 vueltas al estadio ya trotando.
Y entonces, y adiós asma hasta el día de hoy, gracias a Dios. Vea, pues, para que se dé Pero no cuenta que pienso las que, limitaciones están acá, exactamente, profe. no, las limitaciones estaban en el pulmón. Sí, claro, Pero pero que vea que usted las sí, fue sí, se fue sanando. derrotando, fue por don Antonio, ¿no? Y en la casa también mm, teníamos la creencia, Sí, los papás y todo el mundo, que no podía correr, que no podía hacer ejercicio, que no podía tomar nada frío. Y el asma mía era hereditaria, pues mi papá sufrió asma, mis tíos claro. sufrieron asma, pero me dieron petróleo, me daban Sí. sangre de gurre, me daban, bueno, de todo eso que se había en ese tiempo Esos para remedios nuevos colombianos remedios, que no pero faltan. en realidad fue el ejercicio físico el que, no voy a decir que la medicina que utilizaron y todo eso, porque yo me veía muy mal en unas épocas y Sí, me salvaban, pero sí, en realidad fue eso, el que se ejercicio. fue madurando, claro, y que Qué bueno. el aparato respiratorio fue madurando y se fue Sí. fortaleciendo con esos ejercicios, pero que las otras cosas servían, claro, también, Sí, pero algo ahí. Sumó. sumó. Bueno, profe, ahí como para ir cerrando, cuénteme cuál fue su experiencia internacional o nacional en competencia más bonita, más emotiva. Bueno, indudablemente cuando Praga en el 2006 creo que fue, un campeonato mundial juvenil donde la primera vez que tengo un logro con deportistas formados por mí, que fue con Lady Solís, campeona mundial, y en ese mismo evento quedó campeona mundial Mercedes Pérez. Primera vez que ella quedaba campeona mundial, fuimos a Praga y campeona mundial. Ya Diego había tenido algunos logros, pero yo no había viajado con Diego Salazar. Y después la medalla de Diego Salazar también fue un logro, aunque yo no estuve en esos Juegos Olímpicos de gancho, pues sabía que es un logro que se hizo porque tomé a Diego desde 11 años, exactamente, y ya el profesor Gancho fue el que la preparación, y con él aprendí. Yo estuve a todo el tiempo al lado de Gancho como asistente. Sí. A los Juegos no fui, pero él fue el que nos desarrolló y yo estuve al lado de él siempre. Y después, muchos logros de Jenny Sinisterra, de Juan Solís, ahora ayer Ingrid Segura, que también la tomo desde 11 añitos, y muchos deportistas. Pero yo pienso que la primera satisfacción así fue Lady Solís, que yo estuve con ella en el evento, fui con ella en el evento, y con Mercedes Pérez, que tuvimos campeonato. Profe, para cerrar, el futuro de Colombia, ¿cómo lo ve usted en temas de halterofilia? El deporte va cambiando y todo va cambiando. Nosotros, yo pienso que tenemos material, tanto humano como físico. Además, tenemos biotipos, tenemos cosas. De pronto me van a dar garrote por lo que voy a decir, pero a veces son más grandes los deportistas que nuestros dirigentes. Y no tenemos bien claro la estructura del deporte, como tiene que ir cambiando para ir avanzando. Ese es el miedo, eso es lo que yo y que digo, y sé que me van a... Sí. Pero no importa, estoy dispuesto a defender eso. Sí, no, claro, de son que sus perspectivas, su posición personal. Debemos de ir mejorando la estructura de los trabajos para el deporte del futuro. Perfecto. El deporte eso no se queda estancado, todo va evolucionando, claro, todo va evolucionando, va cambiando. Y eso es lo que me da. Nosotros tenemos experiencia, sabemos cómo son las cosas y qué es lo que hay que hacer. Pero a veces nos quedamos atrasaditos. Falta un poquito más de apoyo en ciertos sentidos. Mira, yo pienso que apoyo hay. Sí. Es canalizar esos apoyos. Apoyo hay, el ministerio está apoyando. Sí. La federación apoya. Pero a veces el problema es cómo se tiene que apoyar. Vale, ¿a dónde? Y en dónde es y qué es lo que hay que hacer. Se sabe, y también estoy seguro, se sabe qué es lo que hay que hacer. Bueno. Pero ahí es donde yo veo que se puede mejorar. Debemos de mejorar. Sí, realmente, realmente es muy especial uno como colombiano estar viendo cómo lo representan ustedes, el cuerpo médico, y obviamente pues nuestros atletas en tierras internacionales. Es muy lindo, especial poder uno
sentirse orgulloso de ser colombiano cuando ve su bandera y cuando ve nuestros atletas en alto. Y claramente entiendo también que mucho de eso es el trabajo de ustedes, nuevamente como entrenadores y médicos, que muchas personas no se dan cuenta de ese trabajo No. y pues de la importancia de este. Julián, mira, para llegar a un nivel de estos, Sí, se necesita es un grupo interdisciplinario. sí, Los entrenadores no somos ni magos ni tenemos varitas. claramente. Eso es así. Lo que sí debemos el entrenador es conocer de todo Sí, y orientar el proceso con el apoyo de la gente que sabe en cada uno en su área. vale. Entonces, eso nosotros solos no podríamos llegar hasta donde estamos. Sí. Cada uno en su rol Sí. pero Apoyando y apoyando y esos- canalizando todo lo que tenemos. Afortunadamente, en nuestro país ha cambiado, ya no es lo mismo que antes. Sí, El ministerio apoya, sí, las federaciones apoyan. O sea, es que tenemos que, para mí lo que digo es la estructura del trabajo sí. y es lo que tenemos que ir mejorando para poder, ya sabemos cómo se hacen las cosas, Sí, que es lo importante. pero las Y cosas, se tienen los atletas. y se tienen los el atletas y talento. todo, pero todo tiene que ir cambiando, ahí evolucionando y tienen que irse estructurando todos esos procesos y que ahora tenemos más condiciones que antes, claro, tenemos más. Yo en los años 80 no había un cuerpo médico, no Claro, había, eso no es había fundamental. la fisioterapia, nadie, la nutrición, el psicólogo no teníamos en los años 80 ni Era con las uñas. después en los 90, al final ya se empezó a tener en los años 2000 ya contábamos, pero no como ahora, ahora tenemos mucho más permanente, un Hay cuerpo un apoyo, qué bueno, multidisciplinario Ujú. con el entrenador Enfocándose. y los muchachos, y ya los tenemos en un solo sitio y con el grupo. Lo que a mí la pregunta que me hiciste ahora y que yo vuelvo y recalco es, la estructura del trabajo tiene que irse mejorando esa estructura y canalizando bien, y con el programa, nosotros tenemos ahora un programa en nuestro país, Julián, que llama el de talentos, Sí, que es lo que tenemos que hacer. sí. Entonces, la estructura de eso me parece bien. Vamos a ver cómo las empezamos a llevar a desarrollar. ¿Y qué Ahí otras es donde ideas está, se pueden ir ahí es donde generando está, también? ahí es donde me da la vaina a mí. Sí, Sí vamos a dirigir bien eso, esa estructura de ese trabajo. Pero ese es perfecto y vamos a mejorar mucho, no solamente en las peleas, sino en todos los deportes. excelente. Y No, muy bien. ese programa es excelente. Bueno, profe Jaimer, pues de verdad muchas gracias por estar aquí con nosotros en este momentico y bueno, pues ya arrancamos para una competencia más. Pues nuevamente, profesor Jaimer Orozco, muchas gracias. Bueno, Julián, Vale. sí. Que esté muy bien. Bueno. Adiós, gracias.